Génesis 6 del 9 al 12. La semana pasada hemos observado, hemos visto cómo es que nuestro Dios juzga la fidelidad de un hombre. A Noé se le llama un hombre recto, íntegro, justo, y nuestro Dios va a juzgar ese caminar recto de Noé. Ahora, recto lo decimos desde el punto de vista humano, porque ¿qué hombre recto, bueno y justo hay delante de Dios? Si las Escrituras nos muestran que aún los cielos son impuros delante de los ojos de Dios. Noé, más adelante incluso veremos cómo es que este hombre recto y justo baja del arca y nos va a decepcionar por la manera en cómo actúa, embriagándose, ¿no es así? Pero ya llegaremos a ese punto. Pero la rectitud de la cual Dios está hablando es una rectitud, o significa que este hombre buscaba caminar con Dios, buscaba amar a Dios, buscaba la gloria de Dios, buscaba el reino de Dios y su justicia en medio de sus fallas, que incluso el texto nos muestra. Y si te das cuenta, Adán falló. Y vemos todos los personajes de las Escrituras, incluyendo Set, aunque no nos dice que haya algún pecado en él. El hecho de que haya muerto implica de que él también es portador del pecado. Así que encontramos cada personaje en las Escrituras que no hay un ejemplo perfecto, pero no significa que el Señor no le atribuya justicia. Es una justicia imputada de parte de Cristo. Aunque todavía Cristo ahí no ha nacido, aunque, no se ha encarnado, porque Él ya era eternamente, ya estaba eternamente, Él creó el universo, pero esa justicia es imputada en los méritos de Cristo. Desde que Dios dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, lo que está diciendo es que nacerá un hijo de Eva, un hijo del hombre, pero que tendría el poder de destruir las obras que Satanás había hecho. Y entonces desde Génesis, desde Adán, estaba la esperanza. Dios hizo esta promesa, Dios la va a cumplir. Alguien va a venir, un hijo de Eva, y ellos sabían desde ahí que era un descendiente de Eva. Muere Abel, y entonces pareciera que entra la frustración, se está arrepintiendo. Ahí está, viene al altar. Génesis capítulo 6, versículo 9 vamos a ir del 9 hasta el 12, 13, 14, 15 hasta el 21. Entonces, nuestro Dios muestra que cada ser humano es portador del pecado. ¿No es así? Pero en esa maldición está mostrando que va a restaurar lo que Satanás había destruido con el pecado. Y lo haría a través de un hombre. Lo haría a través de un hombre. Ellos sabían que ese hombre vendría de Dios. Ellos no tenían toda la revelación total, pero sabían que Dios había prometido un hombre, un descendiente de Adán. Y cada hijo que nacía pensaban, será este, pero oh, decepción, manifestaban el pecado. Constantemente el pecado estaba permeando sus vidas familiares. Hasta que llegamos a Noé, y en Noé encontramos que es un hombre recto y justo, pero es alguien que está buscando a Dios. En medio de sus fallas, es alguien que está buscando al Señor. Y Dios observa eso, Dios ve eso y juzga la bondad de Noé. Parte de lo que vamos a ver es justamente el juicio bondadoso, el juicio de parte de Dios para con Noé, siendo él el íntegro, porque no se nos dice que Jafet, ellos no eran piadosos. Se nos dice de Noé, un hombre piadoso, y que por la piedad de ese hombre, otros más se salvan. Tenga en mente eso, por favor. ¿Le parece familiar? ¿Le parece familiar que por la rectitud y la integridad de uno, otros se salven? ¿A qué le parece? ¿A qué le asemeja? ¿Qué es lo que el Señor ya está mostrando desde acá? Obviamente, ¿se dan cuenta? No es para leer las historias,
buscando solo verlo y en concluir que las historias medio fantasiosas, ficticias. Hay un propósito. Se nos está mostrando el Evangelio desde las primeras páginas. Y el Evangelio comienza con una palabrita. Creó Dios los cielos y la tierra en el principio. Ese es el inicio del Evangelio. Y como Él es el creador y soberano y amo, y nos ha creado, nos demanda adoración, pero fallamos. Y entonces envía a su Hijo para restaurar ese estado caído. ¿Se da cuenta? El Evangelio comienza en Génesis 1:1 en realidad. Pero Dios ve la bondad, ve la rectitud de Noé, y Dios juzga ello y le provee gracia, favor a él y a personas que ni siquiera, no dice el texto que eran buenas. Más bien, más adelante te das cuenta que son personas terribles, muy terribles, que todavía al volverse a poblar la tierra, siguen mostrando una maldad atroz. ¿Se percata? Con eso en mente, Génesis 6 del 9 al 12. Por ahora, sí, al 12. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Otra vez se habla de ello, Caminó Noé, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y de aquí tomamos el texto. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya hemos visto que nuestro Dios, al observar la bondad, la rectitud, la integridad de Noé, Dios juzga a Noé. Este es el veredicto que da. Hombre justo, recto. Usted entiende ya qué significa todo ello. Un hombre que busca al Señor y Él le ofrece su favor. No somos carismáticos, no estamos buscando a Dios por el favor, por su favor, pero sí que Dios da de sus favores adicionales, que se le llama añadidura, a aquellos que verdaderamente buscan caminar con Él. No es que Dios nos deba todas esas cosas, porque ya en la cruz ya nos dio demasiado. Suficiente, nos lo dio todo. En Cristo lo tenemos todo. Pero mira tú, el Señor también juzga la bondad, juzga la fidelidad, y el Señor provee de su bondad adicional, que no está obligado a dárnoslo. Pero lo da, ese es un principio. Y las Escrituras están llenas de ese principio. El que camina con el Señor experimenta pues paz en la tierra, experimenta gozo, satisfacción. Sus provisiones, sus necesidades son provistas. ¿Se acuerda usted? Cantidad de textos que hablan de que aquellos que caminan buscando al Señor, incluso hasta sus familias están en paz. Tiene provisión para su familia en sobreabundancia. Pero no camina de manera pecaminosa, haciendo de las posesiones y de las propiedades y del éxito la razón de vivir, sino sigue todavía siendo el Señor la razón de su vida. Ese es Noé. Ese es nuestro amado y amigo Noé, del quien estamos leyendo aquí. Pero ahora entonces vemos que después de Dios haber juzgado, y todavía está juzgando la bondad, la fidelidad de Noé, también a la misma vez Dios va a juzgar y juzga la maldad. En los versículos 11 y 12 vemos que Dios está haciendo eso, hermanos. No solamente ve y juzga la fidelidad, no solamente hace eso, también ve y juzga la maldad. Observa, ve, es consciente, no es apático y juzga la maldad, hermanos. Ahora, nuestro Dios nos dice que tú y yo debemos ser iguales. O sea, nos parecemos a Él, somos semejantes a Él, somos personas. Y debemos obviamente reaccionar ante el pecado. Porque nuestro Dios reacciona ante la fidelidad y reacciona también ante la injusticia. La semana pasada decíamos, no piense usted que nuestro Dios no está haciendo nada cuando hay corrupción. Parte muchas veces de ese juicio es que Dios les permite caminar en corrupción. Es decir, se aparta, avance. Y es parte del juicio también de nuestro Dios.
Pero acá eso es lo que está haciendo. Está observando y está juzgando la maldad. Y entonces, ¿qué vemos aquí? La condición del mundo adámico para ese momento. Los descendientes de Adán están terriblemente mal. Y esa es la última imagen que nosotros vemos antes del diluvio. La humanidad está en caos. Pero increíblemente, nuestro Dios nos deja ver el texto. Él ve la corrupción, observa la corrupción, está presente, ve la corrupción. No es alguien que pasa el arroz. A mí me pasa, hermanos, muchas veces. Mi mente está pensando otra cosa y me olvido de saludar. Y eso es un terrible... Mi mente, una vez que pensó en algo, me olvidé incluso hasta de mi mamá o de quien está al lado. Y es algo, perdónenme, hermanos, si a veces me pasa. Después tengo que volver, perdón, hermanos, y no. Y algunas veces han tomado mal, piensan que estoy desobrado o que no me cae o lo que sea. No, no, no. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios sí está, ¿no? ¿Cómo es eso? Así, ¿no? Chequeando, observando. Y claramente nos dice aquí cómo Él chequea la maldad. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Claramente dándonos a entender que Dios está viendo. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo lo sabe? Dios está observando. Y miró Dios la tierra. Está observando. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Está viendo, vean ustedes. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque observó la maldad y él actúa en contra de la maldad. No es apático, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Una vez y otra vez y otra vez está mostrando nuestro Dios, está diciendo: estoy viendo la maldad y no me gusta. Estoy viendo el pecado y no me gusta. Y yo he declarado este mundo bueno en gran manera. Fue bueno en gran manera. Entró el pecado y se dañó. No es como los dioses griegos, apáticos. ¿Qué le importa a la humanidad a los dioses griegos? No existen, claro, ¿no? Pero en la mitología griega, ¿qué le importa a los dioses griegos la humanidad y cómo se viva? No, ellos son apáticos, pero el Dios bíblico no es apático. Reacciona ante la fidelidad y reacciona ante la maldad. Y ahora, entonces, esa fidelidad que encontramos, de la cual menciona Moisés de Noé, ahora es contrastada con la situación de esta generación antes del diluvio. Una humanidad malvada. Pero, ¿qué es lo que Dios está haciendo en Génesis 6? Miren, del versículo 1 al 8 y ahora del versículo 11 al 12, Él nos está dejando bien claro que lo que está a punto de hacer en el diluvio es completamente justo. Dejemos de lado el asunto del arca. La próxima semana o las próximas les puedo dar un detalle mucho mejor, incluso con experiencias o evidencias científicas de si es posible o no es posible. Obviamente, si está escrito, obviamente que es real y es posible. No solo posible, es real. Pero dejemos un lado un rato que el arca, o que un barco, y que la cantidad de animales, si entró, no entró. Y pensemos qué es lo que Dios está escribiendo, está dejando huellas para que tú observes y encuentres por dónde va el caminar. Y lo que Dios está haciendo es, aquí, nos está dejando bien claro que lo que Él está a punto de hacer con el diluvio es completamente justo. Eso tienes que ver. Eso tenemos que ver. Claramente está dejando ahí las señas. Lo que voy a hacer es justo. No está diciéndolo con palabras, pero te lo está mostrando a través de los relatos que muestra, de las repeticiones que hace. Lo que voy a hacer es completamente justo. Ahora, va a exterminar a todos. Imagínate que tú vas y dices: hermanos, nuestro Dios va a desaparecer toda alma en la tierra y solamente me voy a salvar yo y mi familia. Te aseguro que Jorge salta. ¿Y por qué no mi familia y Steven?
y Elena y Samara y Allison? ¿Por qué no ellos? Y de pasada al Pachonchito. Lo siento, no te entiendo. Él no entiende. Hermanos, seguramente alguien saltaría y diciendo, eso no es justo. ¿Será justo que Dios destruya a todos y te salve solamente a ti? ¿Es justo que Dios haga eso? Y lo que Dios les está diciendo aquí, o nos está diciendo aquí en Génesis 6, es que sí, esto es completamente justo. Es justo que yo haga esto, nos está diciendo Dios. Porque date cuenta que ni Noé debiera salvarse. Él tiene el derecho de hacer esto. Es justo. Es más bien si no hiciera algo al respecto, significaría que Él no es un Dios muy moral, que digamos. ¿Te das cuenta? Si Dios deja a la humanidad, hay pobrecitos que se dan y están multiplicada la maldad y que se sigan viviendo, demostraría que el Dios que creó el universo no es un Dios moral, o al menos no muy moral. Y el Dios que tenemos es un Dios santísimo, con una moralidad perfecta. De tal manera que si Él no hace algo por el pecado, todos dirían entonces que Dios no es santo. Y uno de los primeros atributos que Él nos lleva a conocer es justamente su santidad, la cual, según el hebraísmo, es 3 veces anunciada. Santo, santo, santo. ¿Has escuchado que la Biblia diga Dios es amor, amor, amor? No dice que Dios es amor, amor, amor. No dice que Dios es bondad, bondad, bondad. Dice que Dios es santo, santo, santo. El atributo por excelencia, el que pienso, considero, del cual todos los demás atributos se desprenden, es justamente la santidad. Así que si Dios no hiciera algo al respecto del pecado que está viendo, observando, está chequeando, por así decirlo, si Él no hiciera algo, claramente todo el mundo diría, no es un ser moral, no es santo, no le importa la santidad, como en muchas ocasiones, por nuestro pecado, ni a ti ni a mí nos importa. Y eso es completamente opuesto, quiero que te des cuenta, es completamente opuesto a lo que Él ha demostrado en su palabra. Él es un ser moralmente perfecto. ¿Cómo llamamos también ello? Es un ser santo. ¿Es justo que Él haga esto? Claro que sí, nos lo está diciendo. ¿Hay alguien que puede levantarse y decir, no, no es justo? No. ¿Pero por qué haría eso Él? Millones y millones y millones para salvar solamente a 8 personas y millones de personas muriendo, o al menos cientos de miles. Es que si Él no hace algo, nos estaría diciendo que el pecado no es algo que a Él le importe. Y tú te das cuenta en la cruz que el pecado es algo que a Él sí le importa. Tan en serio toma Dios el pecado que llegó tan lejos de matar a su propio hijo en la cruz. Sí, por ese, a veces decimos, una raya más al tigre, un pecadillo más. ¿Qué problema hay? No, nuestro Dios no hace eso. Él toma el pecado muy en serio. Y Dios está construyendo su caso. Dios está avanzando en estos conceptos para explicarnos que no importa cuán dramático, cuán drástico y cuán extenso sea el juicio de Dios, Él es justo. Debes entender eso. Por eso me gusta que Joshua, por ejemplo, esté aquí desde pequeño, para que entienda esto, porque pintando el arca de Noé nomás no va a aprender mucho. Dios está construyendo su caso y nos está diciendo, todos merecen la muerte, yo soy justo y lo que voy a hacer es completamente justo. Ahora, pero mira, no queda solamente ahí. Tienes que darte cuenta que esto no solamente es un simple diluvio, si podrá ser demostrado o no, aunque los científicos muestran que la tierra sí ha tenido una inundación increíble.
Ellos no dicen que haya sido tal como la Biblia, pero la tierra sí muestra rasgos de haber tenido una inundación de características bíblicas, aunque ellos no creen en las escrituras. No digo todos los científicos, digo unos cuantos, debe ser el 33%, porque usted sabe que la diferencia, 67% sí creen en Dios de los científicos. Entonces, pero tienes que darte cuenta, esto, hermanos, es un presagio. Esto que Dios va a hacer aquí con el diluvio es un presagio. ¿Un presagio de qué? Creo que ya tenemos las condiciones, estamos en condiciones para saber qué es lo que Dios está presagiando aquí, con este juicio que va a tener para con los habitantes de la tierra en este momento. ¿Qué es lo que Dios está presagiando? Un juicio mayor. Eso es lo que Dios está presagiando. Está anunciando, está dejando, yo les dije, está dejando huellas. Está dejando huellas. Y lo que Dios está haciendo es presagiando un juicio final mucho más grande. Eso es lo que Él está haciendo. El juicio de Dios en los días de Noé nos está recordando eso, nos recuerda que habrá un juicio final, porque cuando Dios observa la maldad, no se queda inmóvil, no se queda apático, Dios resuelve eso juzgando la maldad. Un día las escrituras nos muestran que vendrá Dios y juzgará al mundo con rectitud, con integridad, con justicia, y nadie escapará de ello. Solo aquellos que hayan subido al gran arca. ¿Quién es esa arca? De eso, ¿se dan cuenta? No se trata solamente de historias, que si tendrá forma de Titanic. Bueno, en realidad ni siquiera era, la palabra ahí no es barco, es un cofre, es como un ataúd grande, cuadrado o rectangular. Eso es lo que la palabra nos muestra. No es otra cosa. Y no tenía necesidad de tener forma de barco para que pueda surcar o avanzar. No, solamente tenía que flotar y punto. Eso era todo. No tenía que ser otra cosa. Con una pequeña abertura nada más. Pero veremos eso más adelante. Pero eso es, Dios está presagiando un juicio final. Y Pedro, más adelante ya en el Nuevo Testamento, nos dice que ya no va a ser por agua, sino va a ser por fuego. Será consumido y luego va a ser regenerado este mundo. Pero va a ser por un fuego, el juicio. Y hermanos, eso es lo que el Señor está anunciando acá. Miren las palabras de Derek Kidner. Me gustan los comentarios de Derek Kidner. Si usted puede conseguirlos, consígaselos, hermanos. Me gusta. Escuche lo que dice. El primer juicio a gran escala demuestra que con Dios la verdad de una situación prevalece independientemente de las mayorías y las minorías. No importa, miren, no importa si son mayoría o son minorías, lo que prevalece es la condición, no si son mayoría o minoría. Otra vez, el primer juicio, está hablando aquí del diluvio, a gran escala demuestra que con Dios la verdad de una situación prevalece independientemente de las mayorías y de las minorías. La minoría, 7, más 1 Noé, 8. La mayoría, ¿quién sabe? Dice Derek Kidner. ¿Quién sabe cuántos miles, cuántas decenas de miles, cuántos cientos de miles, cuántos millones? 7 es la minoría, con Noé 8. Ese es el grupo sobre el cual Dios ha depositado su favor y gracia. ¿Es justo? ¿Es justo? Claro que es justo. Lo único de lo que podrían quejarse es que Dios fue más misericordioso, dice Derek Kidner, con los 7 que salvó de lo que merecían. Porque en realidad todos merecían morir ahí. Y de todos los condenados, Dios decide salvar a 8 personas, a 7 personas, por la justicia de uno. ¿Te das cuenta cómo nuestro Dios está construyendo? Por eso, hermanos, estudiar las Escrituras es fundamental. No solamente son ilustraciones que nos queda para sacar una enseñanza moral, no. Dios está construyendo su caso, está construyendo el argumento, y de eso su argumento, y de eso se trata
las Escrituras. Sigue diciendo, entonces, lo único de lo que podrías quejarte, dice Derek Kinder, es de que Dios fue más misericordioso con los 7 que salvó de lo que merecían. No puedes decirle que te equivocaste al castigar y condenar al resto. No se equivocó Dios, se lo merecían. No te olvides. ¿Y acaso, hermanos, eso no es la salvación? Frecuentemente escuchamos cómo Dios puede salvar a unos cuantitos. Perdón. ¿Cómo Dios puede escoger a unos cuantitos y enviar al infierno a la mayoría? Eso es lo que constantemente viene a la mente y estamos mencionando y estamos diciendo. Esa es la pregunta, ¿no es así? ¿Cómo puede Dios o pudo Dios enviar a alguien al infierno? ¡Qué barbaridad! Y entonces salen los aniquilacionistas, aquellos que creen como los testigos de Jehová, que Dios es tan bueno que jamás dejará sufrir a nadie en el infierno. ¿Qué es lo que Dios hace? Los aniquila, los borra de la memoria, mueren y se acabó por completo, y solo los que son suyos se van con Él a jugar con los leones y los tigres en el nuevo cielo y la nueva tierra. Es decir, si tú pecas contra Dios, por lo máximo que va a ocurrir es que vas a desaparecer, va a ser borrado en tu memoria. Hermanos, yo quiero eso al final. Me doy la gran vida, ofendo a Dios, vivo como me da la gana. ¿Qué me importa? 3, 4, 5 mujeres, 5 vidas diferentes, como camioneros. ¿Y qué problema hay? Porque sé muy bien la vida de los camioneros, hermanos. Así es. Así es. Mi familia, todos son camioneros. Sí, mi hermano. ¿Cómo hacemos para llegarle el micro? Diga, hermano. Fuerte. En esta parte de Génesis, que está indicando el 6:9 hasta 22, ¿no? Hasta la parte que está, ¿Ya? se puede ver la responsabilidad de aquellos hombres por sus pecados, o tiene otro mensaje que está apuntando al Nuevo Testamento, en este caso, ¿no? Que lo pueden ver en Juan 3:16, ¿no? La segunda parte. Claro que lo que estamos viendo es que nuestro Dios está construyendo su caso y está demostrando que todo ser humano es culpable. ¿Ve? Todo ser humano es culpable. Pero como la revelación es progresiva, y miren cómo está progresivamente el Señor revelando, aquí está mostrando de manera inicial que la salvación viene, en el caso para esta humanidad, viene por un justo, por uno solo. Los demás tenían que ser condenados también, pero por uno viene la salvación. Y otra vez la humanidad, la tierra es poblada. Pero Él está construyendo su caso. Todos debían morir. Pero miren cómo va construyendo. Por un justo se salvan muchos. Y tenía una sola puerta de entrada. ¿Se acuerdan el arca? ¿Se acuerdan? Bueno, ya llegaremos a eso más adelante, pero vamos spoileando. Cristo dice, yo soy la única puerta. No hay más puertas. La única puerta. Y el arca tenía una sola puerta. Bueno, veremos eso más adelante. Y eso es lo que dice aquí Derek Kinder, ¿no? Hermanos, Derek, ¿no? Pero la pregunta no es cómo es que Dios puede condenar a muchos. La pregunta es cómo es que Dios puede enviar a uno siquiera al cielo. Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo es que Dios puede enviar a uno siquiera al cielo? Porque no hay justo, ni aún uno. Y así fue en los tiempos de Noé. Ni Noé merecía. Ni nadie merecía. Ni tus hijos merecen. Miren, ahí está el bebé de Eliana. Lindo, rechonchito, corregordete, bonito. Simpático él. La Biblia nos demuestra, merecen el infierno. Yo sé que choca con a veces nos creemos más santos que Dios, ¿no? O más misericordiosos que Dios. La sentencia de Dios es esta. No podemos defender a Dios. No tenemos argumentos con qué hacerlo. O justificar. O decir que Dios estaba equivocado. No hay argumentos para decirlo. Todos hemos caído en pecado. Todos estamos destinados
a la condenación. Y eso es lo que vemos. Nuestro Dios juzga la maldad. Pero en medio de Dios juzgar la maldad, también nuestro Dios provee salvación y misericordia. Eso es lo que vemos acá. Eso es lo segundo que me gustaría ver ahora, del versículo 14 al 17. Hay una frase, a ver, mejor busco mi comentario de Derek Kinder, porque copié esa frase y no me aparece acá, no se ha guardado. ¿Por qué no se ha guardado? No se actualizó mi Word. Había una frase todavía, a ver. Algo más decía Derek Kinder en esta parte. Por favor, miren o escuchen, por favor. ¿Qué página era? Aquí está. Escuchen. El pecado ahora en plena propagación solo tiene que producir la muerte, y el primer ejercicio de prueba a gran escala demuestra que con Dios prevalece la verdad de una situación, ya sea con mayorías o con minorías. Escuchen esto. Si se salvaron pocos, solo en las 8 almas, 1 Pedro 3:20 nos muestra eso, 7 de ellas se lo debían a una sola alma, y esta minoría es la que va a heredar la tierra. ¿Te parece eso maravilloso? ¿Está mostrando a quién? A Cristo. Está mostrando hermosamente a Cristo. Y eso es lo que estamos viendo acá. Nuestro Dios ahora, del versículo 14 al 17, da las instrucciones para ese arca de salvación. Recuerden, ¿quién escribió esto? ¿Quién lo escribió? Moisés es el que escribió. ¿Y qué es lo que hace? Moisés, si tú te acuerdas, si tú has leído Éxodo, tú te das cuenta que en Éxodo Moisés claramente repite, Dios le da instrucciones, y constantemente se escucha en el texto de Moisés en Éxodo que Moisés seguía fielmente las instrucciones, las palabras del Señor. Moisés sabía muy bien seguir instrucciones. Aquí Noé siguió muy bien las instrucciones. Ahora, ¿qué es la madera de gofer? ¿Qué es esta madera que tenemos acá? Bueno, en realidad no se sabe muy bien qué es. Algunos dicen que puede ser ciprés. No sabemos. Creo que en el 2014, unos científicos chinos, cristianos, se encontraron en el monte Ararat, que es una especie de volcán, y es un volcán casi moderno, creo que incluso con erupciones hasta ahora. Encontraron restos de madera, ¿no? Y dijeron, esto es el arca de Noé, restos del arca de Noé. Déjeme decirle que no hay arca de Noé. Hasta ahorita no se ha encontrado arca de Noé. Por más que muchos cristianos estén diciendo, sí hay arca de Noé encontrado, no. Las pruebas de carbono 14 que lastimosamente cristianos mismos han ocultado, muestra que eso que encontraron no es el arca de Noé. ¿Necesitamos encontrar el arca de Noé para saber que es cierto? No necesitamos. Ahora, este arca, interesantemente, hermanos, la palabra ahí es como cofre, nada más, eso es lo que significa. Es un cofre, como ya les dije, y iba a servir justamente para que flote, nada más. Y es la misma palabrita que se usa para ese cofrecito donde Moisés se le puso para ser salvado de las aguas. La otra vez que se muestra esta palabra es usado para Moisés cuando él es salvado de las aguas. Nada más, solamente tenía que flotar. No tenía que hacer otra cosa. No tenía timón, no tenía remo, no tenía motor, no tenía nada de eso. Era sencillo, era simple. Era como un cofre. Y eso es lo que nosotros encontramos acá.
El arca tenía la forma más o menos como de un ataúd, plano, largo, rectangular, pero ¿saben? Algunos dicen, ¿cómo es posible que pudieron haber entrado tantos animales ahí? Hermano, no se necesita meter todos los animales. Por ejemplo, si tú quisieras tener para estos tiempos caballos, burros, cebras, lo único que tenías que haber metido en el pasado es un equino, suficiente. Y ni siquiera uno grande, sino uno pequeño. Dos pequeños, dos bebés, dos recién nacidos, o de 1 mes o de 2 meses. No tenías que tener más. No, pero tantos animales, son grandes los animales, ¿cómo pudieron haber entrado acá? Siendo bebés los puedes meter. Y lo otro, no necesitas a todas las especies del mundo. Te aseguro que ahí no había pollo. Ahí el horno no funcionaba. Porque el pollo es modificado, es una modificación genética. ¿No? Es una modificación genética. El pollo, creo que fue por los 1900, por ahí fue modificado el pollo gradualmente y ahora tenemos el pollo que usted sabe, cría una gallina y a los 6 meses todavía está flaquita para comer. 6 meses, ¿ah? 6 por 3, 18, 180 días. Pero genéticamente ha sido mejorado o modificado el pollo, que ahora justamente se le llama pollo porque no deja de ser bebé. Pollo es una manera de decir bebé. Es decir, lo que comemos son bebés de gallina, ¿no? Eso es, bebés son pollos, pues. Son bebés todavía. En 42 días o 40 días, o dependiendo del tamaño, hasta creo que 37 días, ¿no? ¿Y cuántos días se come? Ella está criando pollos ahorita en la U. Ya de casi 1 mes, 35 días, 40 días, 42 días ya estás en pierde. Y ya puede estar en pierde, está comiendo demasiado, ya tienes que ya mandarlo al horno de una vez. Pero no necesitas haber tenido el pollo ahí. Un ancestro, un ave, no de evolución, no estamos hablando de salto de especies, estamos hablando de microevolución, no de macroevolución. Nada más. Cebras, perro, tu firulais, hermanos, cantidad de tipos de perros tenemos. ¿Se necesitaba cada raza de perros? No, porque Dios no creó al final eso, en el original no había eso. Lobos, los chacales, creo, los perros, todos descienden de un antepasado común. Creo que es el lobo gris. Suficiente. Con que tenían un parcito pequeños, entraba. Y hermanos, no es necesario encontrarles, pero ¿cómo es posible? Dinosaurios, hermanos. No, todos pensamos que los dinosaurios toditos eran del tamaño del tiranosaurio Rex. Y no es así. Es más, actualmente creo que solamente el 15% de animales son más grandes que un carnero. Solo el 15%. Los demás son pequeños. Mira tú las lagartijas. Mira los pequeñitos que son todos los animales. Vete nomás aquí al zoocriadero. Los animales, la mayoría son chiquitos. Y si vas a tener un elefante bebé puedes cargar. Es pequeño. Lo puedes tener. Así que, hermanos, este arca, no vamos a entrar en los detalles, cómo es posible que tantos animales, sí, más bien había espacio y hasta de sobra, si metes tú de esa manera. Ahora, pero lo interesante también que se nos muestra aquí en el versículo 14 del texto, es que este arca, hermanos, fue cubierto con brea por dentro y por fuera. Qué raro que mi texto no lo haya copiado acá, pero quiero leer, por favor. Mejor nos vamos a las escrituras. Ok. Lo apagué de frente y ya no se guardó mis escritos. Qué raro. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es decir, la cubrirás por dentro y por fuera. ¿Con qué dice? Con brea. Y de esta manera lo harás.
de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero miren el versículo 14, ahí quería volver. Dice que debía ser cubierto con brea por dentro y por fuera. Y la palabra que viene de una raíz hebrea, y también puede ser de una raíz arcadia, que es la misma palabra para brea, es la misma raíz para el verbo cubrir o expiar. ¿Te acuerdas que te dije que Dios está construyendo aquí el evangelio, el mensaje del evangelio? La calafatearás, la cubrirás con brea tanto por dentro o por fuera. Qué curioso que la misma raíz es para el verbo cubrir o expiar. Es decir, este arca, aquellos que iban a ser salvados y que no se iba a inundar, no iba a entrar agua por dentro, es decir, la muerte no iba a entrar al arca, es porque ellos iban a estar cubiertos, todo el arca iba a estar cubierto. Y en la expiación es lo que nuestro Dios hace, nos cubre con su sangre preciosa, no con brea, sino con su sangre, nos calafatea, por así decirlo. Y esa es la protección para el pueblo de Dios. Todo aquel que no ha sido cubierto con la sangre de Cristo, usted sabe, es condenado. Y luego nos dice que Dios va a destruir este mundo. Pero en medio de eso, Dios también confirma esa relación de gracia con su pueblo en medio de la tribulación. El versículo 18 al 21, Dios hace pacto de gracia con Noé. Pero cuando Él menciona aquí que va a hacer pacto, lo menciona de una manera como que Dios ya tendría pacto con Moisés, diré con Noé. No introduce la palabra pacto como, mira, voy a hacer un pacto desde ahora contigo, no le dice. Sino la idea, la manera en cómo está construido esto es que ya la idea de pacto ya estaba presente. Eso es lo que muestra acá. Y Dios hace pacto de gracia con Noé, confirmando su gracia para con su pueblo. En medio de la tribulación, Dios le está mostrando su gracia. Increíble, ¿ve? Estableceré mi pacto con vosotros. Haré firme el pacto que ya tengo con vosotros, prácticamente es lo que está diciendo. Y aquí es la primera vez que usa la palabra pacto, pero no es que ellos no conocen esa frase. Esa frase viene desde Adán, ya lo saben. Saben muy bien que Dios confirma de su gracia en medio de las tribulaciones para con su pueblo. A Adán cayó en pecado y Dios le dio el pacto adámico. Y así sucesivamente para cada generación. Y por último, miren ustedes cómo es que ahora el hombre, aquí Noé, responde con fe a los mandatos que Dios le da. Hermanos, constantemente usted va a encontrar que Noé está haciendo tal cual como Dios se lo había dicho. Llegas a Moisés y encuentras que cuando Dios le da instrucciones para el arca del tabernáculo, le da instrucciones para el tabernáculo, le da instrucciones para la ropa de los sacerdotes, le da instrucciones de las comidas, de las fiestas. Después el texto dice, y Moisés hizo exactamente como Dios le había mandado. Eso es una frase que te vas a encontrar muy siempre. ¿Cuál es la respuesta que debe tener el creyente al recibir la gracia de Dios? Obedecer fielmente las palabras de nuestro Dios. Después que Dios le da mandatos a Moisés, siempre escuchamos, y Moisés hizo tal como el Señor le había mandado. La tarea del creyente
hermanos, es eso, es volver a las Escrituras y decir, así Dios ha ordenado, así es como se debe vivir. Como veíamos en el discipulado en esta semana, el lunes, que hemos hecho el discipulado el lunes. No nos guiamos por experiencias, no nos guiamos por pensamientos, no nos guiamos por filosofías. Nos guiamos por la santísima palabra de Dios, que de nosotros puedan decir un día, hizo todo conforme a las palabras de Dios. Y de eso se dice de Noé, eso se dice de Moisés. Noé fue llamado a realizar una tarea completamente difícil, pero Noé la cumplió tal como el Señor le había ordenado. Lee Éxodo. Exactamente Moisés toma en cuenta cada palabra de Dios, no la rompe, no la traspasa. Aquellos que quebrantan sus palabras, al final siempre en las Escrituras encontramos que terminan mal. ¿Cuál es la respuesta apropiada de un hombre fiel a los mandamientos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? La obediencia, hermanos. No se trata de cuestionar lo que Dios está haciendo. ¿Un arca, Señor? ¿Diluvio, Señor? ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? No, la respuesta de Noé fue, y eso es lo que Dios quiere que entiendas, obediencia inmediata, porque Él es el sabio y tú y yo somos los ignorantes. Esa es la respuesta de un hombre justo a esos mandamientos. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Dios va a proveer salvación, va a preservar la vida de la humanidad en el mundo, ¿no es así? Pero Noé va a ser salvado con su familia. Incluso cuando Dios va a traer juicio universal a todo este mundo de ese tiempo, siempre Dios escoge a uno. Y en este caso escoge a Noé. Interesante, ¿no? Porque la elección es algo que a ti y a mí constantemente no nos gusta. Que Dios escoge. Bueno, pues Dios escogió a Noé. Para preservar, Dios escogió. Ese es el patrón en las Escrituras. Dios escoge. No me gusta, ok, no es que... Eso es otro asunto. Que no me guste es otra cosa. Y tiene que ver con mi corazón, no tiene que ver con Dios. Que no me guste es diferente. Que mi cosmovisión no sea bíblica es diferente. Que no acepte las Escrituras es diferente. Pero la Biblia está mostrando, Dios escoge. Y aquí Dios está escogiendo esto. Está escogiendo a un hombre, elige a un hombre de entre la multitud de la humanidad rebelde contra él, escoge a algunos para ser suyos. Extiende su favor, muestra su favor sobre ellos, muestra sus planes a ellos para luego traer bendición al mundo a través de aquellos que luego los hace fieles a su pacto. Les pone su Santo Espíritu para que sean fieles a su pacto. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Pongamos de pie para orar. Hermanos, no se trata de cuestionar lo que Dios hace. No se trata de preguntar por qué, ni discutir, ni estar discutiendo con Dios sobre lo que Dios ordena. Se trata de obedecer fielmente su palabra.